Cada alma, en algún punto de su vida, atraviesa un fuego o un río imposible. No hay ser humano que no haya sentido el peso del dolor, la presión de la incertidumbre o la sensación de estar a punto de hundirse. Pero en medio de esas aguas que amenazan, surge una voz firme, inquebrantable, que atraviesa los siglos con ternura y poder. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estas palabras del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2, son más que poesía profética. Son un contrato divino firmado con la fidelidad de Dios mismo. ¿No te parece asombroso que el Creador del universo te asegure su compañía incluso en medio del fuego? Este pasaje no promete una vida sin pruebas, promete algo mucho mejor: la presencia de Dios dentro de ellas. Porque la verdadera paz no consiste en evitar la tormenta, sino en caminar con aquel que tiene poder sobre ella. Dios nunca prometió evitarte las aguas, prometió que no te ahogarías en ellas. No te prometió que no habría fuego, pero te aseguró que la llama no consumirá lo que Él ha sellado con su propósito. ¿No es esa una razón suficiente para levantar la cabeza, incluso en medio del dolor más profundo? El mundo nos ha enseñado a medir la fe por la ausencia de sufrimiento, pero la Biblia nos enseña a medirla por la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Los héroes de la fe no fueron los que nunca enfrentaron problemas, sino los que descubrieron que Dios era más real en la oscuridad que en la comodidad. La prueba no es el fin del camino, es el taller donde el carácter se moldea y la fe madura. ¿No es cierto que las temporadas más duras suelen revelarnos la faceta más cercana del amor de Dios? Cuando el Señor dice, yo estaré contigo, no está ofreciendo una visita temporal, sino una residencia permanente en medio del caos. Su presencia no es frágil ni intermitente. Él no observa desde lejos, sino que entra contigo en las aguas, pisa contigo el barro, camina contigo en el fuego. Como el oro se purifica en la llama, así tu alma se fortalece en las pruebas. Y en cada chispa del dolor hay un reflejo del Dios que no huye del sufrimiento, sino que lo transforma en gloria. ¿No es hermoso saber que incluso en las lágrimas, Dios está escribiendo capítulos de redención? Esta promesa también revela una verdad práctica. Lo que debería destruirte no te destruirá, porque Dios ha puesto un límite que el fuego no puede cruzar. Así como el horno de los 3 jóvenes hebreos no consumió ni un cabello de sus cabezas, así las pruebas que enfrentas no son eternas ni definitivas. El dolor tiene fecha de expiración, pero la fidelidad de Dios es perpetua. ¿No te llena de esperanza pensar que tu historia ya tiene un final escrito en victoria? A veces nos cuesta entender por qué Dios permite ciertas tormentas, pero el fuego y el agua en este pasaje representan los extremos de la vida. Los momentos en que todo parece ahogarte o todo parece quemarte. En ambos, Él dice lo mismo: yo estaré contigo. No hay rincón del dolor donde su presencia no pueda entrar. No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda atravesar. No hay fuego tan fuerte que su amor no pueda dominar. No es tiempo de dejar de preguntarle por qué y empezar a confiar en su ¿para qué? Y aunque el dolor sea inevitable, el miedo no lo es. Cuando entiendes que Dios está en medio de la prueba, el miedo pierde su trono. El temor se alimenta de la ausencia de control, pero la fe se fortalece en la presencia de Dios. Si Él está contigo, no hay prueba que pueda definirte, solo purificarte. ¿No crees que las aguas que hoy te rodean podrían ser en realidad el escenario donde Dios mostrará su poder? Quiero invitarte a escribir en los comentarios esta declaración de fe. No temo las aguas ni el fuego, porque Dios está conmigo. Al hacerlo, estás sellando con tus palabras lo que Dios ya ha decretado sobre ti. Y si esta promesa está tocando tu vida, dale me gusta a este video,
como testimonio de que la presencia de Dios sigue siendo refugio en medio de las tormentas. ¿No te gustaría que otros también descubrieran esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Permanece atento, porque en la siguiente parte entraremos en el terreno donde la fe se vuelve acción. Aprenderemos a declarar la presencia de Dios en la prueba, hasta que la angustia se rinda ante la confianza. Porque quien aprende a hablar fe en medio del fuego, ya ha vencido antes de ver el milagro. ¿Estás listo para declarar con tu voz que no caminas solo? La fe no se alimenta solo de pensamientos, se alimenta de palabras. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que declaras la verdad divina, tu espíritu se fortalece y el miedo retrocede. Por eso, en esta parte quiero que transformes la promesa del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2, en una declaración viva que se escuche en tu habitación, en tu corazón y hasta en los cielos. No es hora de que tu voz proclame lo que tu alma necesita creer. Declara conmigo: aunque las aguas me rodeen, no me ahogaré, porque Dios está conmigo. Aunque el fuego arda a mi alrededor, no me quemaré, porque el Señor me sostiene. No temo a la tormenta, porque su presencia es mi refugio. Nada puede consumir lo que Dios ha sellado con su propósito. No estoy solo, no estoy olvidado, no estoy vencido. Dios está aquí, y eso basta. Cada palabra que sale de tu boca con fe se convierte en un muro espiritual que el enemigo no puede atravesar. Por eso Jesús enseñó en Marcos capítulo 11, versículo 23. De cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tus declaraciones no cambian a Dios, cambian tu atmósfera interior. ¿No es cierto que cuando hablas fe, la oscuridad se vuelve más clara y el alma respira más ligera? La oración es el lenguaje del cielo en la tierra. Es el espacio donde la debilidad humana se conecta con la fortaleza divina. Cuando oras, no estás informando a Dios de tu dolor, estás invitándolo a manifestarse en medio de él. Por eso hoy quiero que hagamos una oración profunda, una oración que no pide salir de la prueba, sino reconocer a Dios dentro de ella. Señor amado, gracias por tu palabra en Isaías capítulo 43, versículo 2. Gracias porque no prometiste evitarme las aguas, sino acompañarme en ellas. Hoy declaro que tu presencia es mi escudo y mi sustento. Aunque el fuego arrecie, mi fe no se apagará, porque tú eres la llama que no consume, sino purifica. Aunque las olas se levanten, sé que tu mano me sostiene sobre ellas. No temo, porque tú eres mi Dios y tu amor me defiende. Amén. ¿No es cierto que al orar así, el alma se fortalece y el miedo retrocede como sombra ante la luz? Las declaraciones y la oración son armas espirituales. Cada palabra pronunciada con fe es una flecha lanzada contra la desesperanza. En Salmo capítulo 107, versículo 28, se describe: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamar no es gritar, es confiar. Es un grito del alma que atraviesa los cielos, porque viene cargado de sinceridad. Dios no ignora a quien clama desde el quebranto, porque su oído está inclinado hacia el corazón humilde. ¿No te da paz saber que tus oraciones jamás se pierden, sino que resuenan en el trono de la gracia? Y no basta con declarar una sola vez. Las verdades espirituales deben repetirse hasta que tu alma las crea más que tus emociones. Cada vez que repites una promesa, estás reescribiendo el guión interno de tu mente. Donde antes había temor, ahora hay confianza. Donde había duda, ahora hay certeza. En Salmo capítulo 91, versículo 2, el salmista dijo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No dijo pensaré, dijo diré, porque la fe se solidifica cuando pasa por la voz.
¿No es poderoso pensar que tus propias palabras pueden ser la cuerda que te saca del pozo? La oración también te transforma. Cuando oras, no siempre cambian tus circunstancias, pero sí cambia tu corazón. Te das cuenta de que no estás solo, de que la presencia de Dios es más fuerte que cualquier fuego. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo todo lo entiendo, sino todo lo puedo. La fe no siempre explica, pero siempre sostiene. ¿No es cierto que la fuerza que viene del cielo se siente más real cuando el suelo tiembla bajo tus pies? Cada prueba tiene un propósito y cada oración lo acelera. Las lágrimas que hoy derramas son semillas de mañana, porque Dios nunca desperdicia el dolor de un corazón que ora. En Salmo capítulo 56, versículo 8 está escrito: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Tus lágrimas no se pierden, son registradas en el cielo como ofrendas de fe. ¿No te conmueve pensar que incluso tus silencios tienen eco en el corazón de Dios? Por eso cada día declara, ora y confía. Cuando hablas la palabra, los cielos se mueven. Cuando oras con fe, los ángeles actúan. Y cuando confías, Dios se manifiesta. Este es el ciclo de la victoria espiritual. No es magia, es relación. No es una fórmula, es una comunión constante. Y cuanto más practicas estas declaraciones, más natural se vuelve vivir confiado en la presencia de Dios. ¿No te gustaría que la oración y la fe se conviertan en tu respiración diaria? Hoy te invito a dejar tu declaración en los comentarios como testimonio. Dios está conmigo en esta prueba y no temeré. Hazlo no solo como símbolo de fe, sino como recordatorio público de que la presencia de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia. Y si esta palabra te ha fortalecido, dale me gusta como acto de fe para decirle al mundo que la presencia de Dios sigue siendo refugio en medio de las aguas. Te unes hoy a declarar que el fuego no podrá contigo porque el Señor ya está dentro del horno. Buscar la presencia de Dios en medio de la prueba es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Porque cuando el dolor llega, la reacción natural es huir, encerrarse, culpar o rendirse. Pero el alma que ha aprendido a confiar sabe que la única salida real no está lejos de Dios, sino más cerca de Él. La promesa de Isaías, capítulo 43, versículo 2, no es solo consuelo. Es invitación: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él no te dice que las evites, te dice que lo busques en medio de ellas. ¿No es cierto que las aguas dejan de dar miedo cuando descubres que no estás solo en el río? Buscar el rostro de Dios no es una rutina religiosa, es una rendición del corazón. Es cuando, en lugar de pedir explicaciones, eliges pedir presencia. Muchos oran para que el fuego se apague, pero pocos oran para ver a Dios dentro del fuego. Sin embargo, es ahí donde la fe madura. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, está escrita una promesa sencilla pero profunda. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar a Dios de todo corazón es el mayor acto de fe, porque implica confiar incluso cuando no ves resultados inmediatos. ¿No es poderoso saber que la búsqueda sincera siempre tiene recompensa divina? Cuando decides buscar el rostro de Dios en medio de la prueba, tu perspectiva cambia. Dejas de preguntar por qué y comienzas a preguntar para qué. Dios no desperdicia ninguna lágrima ni ninguna herida. Cada prueba tiene un propósito escondido y solo quienes se acercan a Él pueden verlo. El oro se purifica en el fuego y el carácter del creyente se forma en la dificultad. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 se explica que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso significa que el fuego no destruye, revela. ¿No es cierto que las llamas pueden convertirse en el escenario donde la gloria de Dios se manifiesta? Buscar el rostro de Dios en la adversidad también nos enseña a escuchar. En medio del ruido de la preocupación, su voz se vuelve más clara.
En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, cuando Elías esperaba oír a Dios en el viento o en el fuego, descubrió que él hablaba en un silbo apacible y delicado. La voz de Dios no compite con el caos, lo silencia. Solo el que busca con calma puede escuchar lo que el miedo no deja oír. No es cierto que la paz más profunda se encuentra cuando aprendes a guardar silencio ante la tormenta. La búsqueda también nos enseña dependencia. Cuando el agua amenaza con cubrirte y el fuego intenta consumirte, es entonces cuando descubres que tus fuerzas no bastan. Pero esa debilidad no es fracaso, es la puerta para ver la suficiencia de Dios. Pablo entendió esto cuando escribió en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La presencia de Dios no evita la debilidad, la llena de propósito. ¿No es asombroso que incluso tus limitaciones sean el espacio donde el poder de Dios brilla más fuerte? Buscar el rostro de Dios transforma la prueba en altar. En vez de maldecir el fuego, aprendes a adorarlo en medio de él. En Job, capítulo 1, versículo 21, después de perderlo todo, Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no sabía que su historia inspiraría a millones, pero su búsqueda genuina de Dios en el sufrimiento cambió su destino. El que adora en el dolor se convierte en testigo de la fidelidad divina. ¿No es cierto que la adoración en la tormenta tiene un sonido diferente, más puro, más real? Cuando buscas a Dios en medio del valle, descubres algo que no encontrarías en la cima: su cercanía. En Salmo capítulo 34, versículo 18 está escrito: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No hay presencia más dulce que la de un Dios que se sienta junto al que llora. Él no observa tu dolor desde lejos, lo comparte contigo. Jesús lloró en la tumba de Lázaro no porque no tuviera poder, sino porque tenía compasión. Su presencia no siempre cambia la escena, pero siempre cambia el corazón. ¿No te llena de consuelo saber que el Dios que gobierna el universo también se sienta a llorar contigo? Buscar el rostro de Dios también te entrena para reconocer su mano en los detalles. Quizás no ves un milagro grande, pero sí señales pequeñas, una palabra oportuna, una puerta que se abre, una paz que llega sin explicación. Esa es la forma en que Dios te recuerda que sigue allí. En Salmo capítulo 105, versículo 4, el salmista exhorta: Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Siempre significa en todo momento, en toda estación, incluso en medio del fuego. ¿No te parece que la búsqueda constante se convierte en el escudo más poderoso contra la desesperación? Y mientras más buscas su rostro, menos peso tiene la prueba. No porque sea más ligera, sino porque aprendes a ver la mano de Dios sosteniéndola contigo. Las aguas siguen allí, el fuego sigue ardiendo, pero ya no te consumen porque tu mirada está fija en quien camina contigo. Él no prometió evitarte el río, sino tomarte de la mano para cruzarlo. No prometió apagar el fuego, sino meterse en él contigo. ¿No es esta la imagen más hermosa del amor de Dios? El Eterno caminando al lado de los frágiles. Por eso hoy te invito a hacer de tu búsqueda un compromiso. Aparta tiempo cada día para orar, adorar y simplemente estar en silencio ante Dios. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Y mientras más lo busques, más lo encontrarás. Escribe en los comentarios esta oración de entrega: Señor, no quiero salir del fuego sin verte a ti dentro de él. Esa frase puede cambiar la manera en que enfrentas tus batallas. Porque el propósito no es evitar las pruebas, es encontrar su presencia dentro de ellas. ¿No te gustaría que tus pruebas se convirtieran en tus lugares más sagrados? La vida nos pone frente a desafíos que desgastan el cuerpo, hieren las emociones, nublan la mente y debilitan el espíritu. Pero la promesa de Isaías, capítulo 43, versículo 2, llega como un rayo de fuerza divina en medio de nuestra fragilidad.
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no solo promete compañía, promete fortaleza integral. Él no se limita a consolarte. Te levanta, te repara y te renueva en cada parte de tu ser. ¿No es alentador saber que el mismo Dios que sostiene el universo también sostiene tu respiración, tus pensamientos y tus pasos? Comencemos con la fortaleza física. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios se interesa en él tanto como en tu alma. En Salmo capítulo 73, versículo 26, el salmista dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aun cuando la salud falla o la energía se agota, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No se trata solo de sanar lo físico, sino de infundir vida allí donde el cansancio se ha vuelto un peso. Jesús sanó enfermos, levantó paralíticos, abrió ojos ciegos y tocó cuerpos quebrantados. En cada milagro mostraba una verdad: su presencia tiene poder restaurador. ¿No es maravilloso saber que aún hoy el toque de Dios puede reanimar cada célula y devolver esperanza a cada músculo agotado? Pero la fortaleza física también se nutre de obediencia. En Éxodo capítulo 23, versículo 25, Dios promete: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. La obediencia abre la puerta a la bendición. Cuando vives en gratitud, alimentas tu cuerpo con paz y no con ansiedad. La paz divina tiene efectos reales en tu salud, porque un corazón en calma también da descanso al cuerpo. ¿No te ha pasado que después de orar y soltar el control, incluso tu respiración se vuelve más ligera? Pasemos a la fortaleza emocional. Las emociones pueden ser olas que golpean sin aviso, y cuando el alma está herida, la vida entera se tambalea. Pero Dios no solo quiere salvarte del fuego externo, también del fuego interno. En Salmo capítulo 34, versículo 18, leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. La cercanía de Dios no borra el dolor, pero lo redime. Él no elimina las lágrimas, las convierte en semillas de consuelo. A veces, su presencia no apaga el llanto, sino que lo acompaña hasta transformarlo en paz. ¿No es hermoso pensar que cada lágrima tiene el poder de acercarte más a su abrazo? Elías conoció esa restauración emocional. Después de una gran victoria espiritual, cayó en depresión bajo un enebro y pidió la muerte. Pero en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Dios no lo regañó, lo alimentó. No lo juzgó, lo fortaleció. Así actúa el Señor. No apaga el corazón cansado, lo reanima con ternura. ¿No es cierto que muchas veces lo que necesitamos no es explicación, sino un toque que nos recuerde que aún hay propósito por delante? Ahora hablemos de la fortaleza mental. En los tiempos actuales, el agotamiento emocional y la ansiedad han llenado la mente de millones. Pero el que tiene la presencia de Dios posee una mente que puede vivir en paz, incluso cuando el mundo está en caos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que guarda es una muralla mental que el enemigo no puede atravesar. Los pensamientos oscuros pierden fuerza donde reina la presencia del Señor. ¿No es cierto que cuando meditas en la palabra, tu mente encuentra un silencio que el ruido del mundo no puede romper? Los pensamientos de derrota, ansiedad o culpa se desarman cuando los reemplazamos con la verdad divina. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, está escrito: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Cada vez que eliges recordar lo que Dios ha dicho en lugar de lo que el miedo grita, tu mente se renueva. Y cuando la mente se alinea con la fe, el corazón descansa. ¿No es poderoso pensar que tu mente puede ser el campo donde Dios planta su paz? Por último, llegamos a la fortaleza espiritual, la raíz que sostiene las demás. Un espíritu débil se rinde rápido, pero un espíritu fortalecido en Dios puede resistir incluso cuando el cuerpo y la mente flaquean. En Efesios capítulo 6, versículo 10, se nos exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza espiritual no se logra por disciplina humana, sino por comunión diaria con el Espíritu Santo. Es una fuerza invisible pero constante, que te levanta cuando nadie más puede hacerlo. ¿No te ha pasado que en tus momentos más oscuros sentiste una paz inexplicable que te sostuvo sin entender cómo? El espíritu se fortalece con la palabra, la oración, la adoración y la obediencia. Cada acto de fe es un entrenamiento invisible que prepara tu alma para resistir cualquier fuego. Jesús lo mostró en Getsemaní. Aunque su cuerpo temblaba y su alma estaba angustiada, su espíritu permanecía firme porque estaba en comunión con el Padre. En Lucas capítulo 22, versículo 43, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esa misma asistencia está disponible para ti. ¿No es inspirador saber que incluso cuando tus fuerzas humanas fallan, el cielo mismo interviene para sostenerte? Dios no te prometió una vida sin tormentas, te prometió una fortaleza que el viento no puede destruir. Y esa fortaleza abarca todo: cuerpo, mente, alma y espíritu. Cuando su presencia llena cada parte de ti, el fuego deja de asustarte y las aguas dejan de intimidarte. Porque ya no caminas solo, caminas sostenido. ¿No es hora de dejar de sobrevivir la prueba y empezar a vivirla como una oportunidad para ver la fuerza de Dios en acción? Por eso, hoy te invito a declarar: soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Escríbelo en los comentarios si lo crees. Y dale me gusta a este video si estás listo para caminar bajo la fortaleza divina. Porque quien aprende a recibir la fuerza de Dios en cada área, deja de temer las pruebas y empieza a verlas como escenarios de poder. ¿Te animas a vivir cada día fortalecido por la presencia que no se apaga? Hay momentos en la vida en que el alma se siente completamente expuesta. No porque falte fe, sino porque las olas de la realidad son tan grandes que parece imposible mantenerse firme. Es en esos momentos cuando la promesa de Isaías, capítulo 43, versículo 2, se convierte en un refugio tangible. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si acaso pasas, dice cuando pases. Eso significa que el fuego no es castigo, sino escenario, que las aguas no son abandono, sino campo de prueba donde Dios demuestra que su presencia es suficiente. ¿No es reconfortante saber que aun cuando el mundo se agite, tu alma puede descansar bajo su sombra? Buscar refugio en Dios es más que una reacción de emergencia, es una forma de vida. En Salmo capítulo 46, versículo 1, se afirma: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No un auxilio lejano, sino pronto, inmediato. Cuando el miedo te golpea, cuando la incertidumbre te oprime, Él ya está allí. Su protección no tiene horario ni distancia. Él no responde con demora, porque ya estaba presente antes de que la tormenta llegara. ¿No te llena de paz saber que Dios no llega después del problema, sino que siempre llega primero? El refugio de Dios no es una idea, es una realidad espiritual que se manifiesta incluso en lo físico. Muchos pueden dar testimonio de cómo, en medio de accidentes, enfermedades o pérdidas, una sensación inexplicable de paz los cubrió. Esa paz no es producto del control humano, sino del abrigo divino. En Salmo capítulo 91, versículos 1 y 2,
Está escrito: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Habitar implica permanencia. No se trata de visitar el refugio cuando todo va mal, sino de vivir bajo su cobertura cada día. No es tiempo de convertir su presencia en tu morada y no solo en tu escondite temporal. El refugio de Dios no solo protege, también restaura. Cuando las tormentas pasan, el refugio no desaparece, se convierte en lugar de reposo. En Isaías capítulo 32, versículo 2, se describe al Señor como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él no solo te guarda del fuego, también te refresca del cansancio. Su refugio no solo es un muro contra los enemigos, es un oasis en el desierto. ¿No es increíble pensar que en los momentos más secos de la vida, la presencia de Dios se convierte en fuente inagotable de descanso? Y este refugio no se vive en soledad. Dios creó la comunidad de fe para que, mientras unos atraviesan aguas, otros sostengan sus manos. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. La fe no se mantiene viva en aislamiento. Cuando compartimos nuestras batallas y oramos juntos, la cobertura se multiplica. Así como los ángeles acampan alrededor de los que temen a Dios, también su pueblo se convierte en un círculo de abrigo humano impulsado por el amor divino. ¿No es hermoso pensar que tú también puedes ser refugio para alguien más? Recordemos la historia de Pedro en prisión. Mientras estaba encadenado, la iglesia oraba sin cesar. En Hechos capítulo 12, versículo 5, leemos: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Dios respondió: un ángel fue enviado, las cadenas cayeron y las puertas se abrieron. Ese milagro no fue aislado, fue activado por una comunidad unida en oración. Cuando oramos unos por otros, creamos una atmósfera donde la protección de Dios se manifiesta con poder. ¿No te gustaría formar parte de una comunidad que ora hasta que las cadenas se rompen? El refugio también se fortalece con la adoración. Cuando adoras, tu atención se desplaza del fuego hacia el Dios que te cubre. En Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos 21 y 22, el pueblo de Judá enfrentaba un ejército numeroso. Y Josafat ordenó que los cantores marcharan al frente alabando al Señor. Mientras cantaban, Dios confundió al enemigo y la batalla se ganó sin una sola espada. La adoración transforma el refugio en trinchera espiritual. ¿No es cierto que cuando levantas tu voz en medio del caos, sientes que algo invisible te rodea y te da paz? Buscar refugio en Dios no significa escapar de la realidad. Significa interpretarla desde su perspectiva. A veces, la tormenta no se calma porque Dios quiere mostrarte que puedes dormir mientras las olas rugen. Jesús mismo lo hizo. En Marcos capítulo 4, versículo 38, cuando el mar se agitaba, él dormía en la barca. No porque no le importara, sino porque sabía que estaba bajo el control del Padre. La verdadera fe no elimina el viento, elimina el pánico. ¿No te gustaría aprender a dormir espiritualmente incluso cuando todo parece hundirse? Hoy más que nunca necesitamos refugiarnos bajo la cobertura de Dios. Las noticias, las redes, las crisis, los conflictos, todo grita miedo. Pero hay una voz más fuerte que dice: yo estaré contigo. No un día, no de vez en cuando, sino siempre. Esa promesa es tu refugio más seguro. En Salmo capítulo 121, versículo 5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Si Él te guarda, nada puede destruirte antes de tiempo. ¿No es esta la paz que el corazón humano ha buscado por siglos sin encontrar fuera de su presencia? Por eso te invito a unirte a esta comunidad de fe. Escribe en los comentarios: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Al hacerlo,
no solo proclamas una verdad sobre ti, también ayudas a otros a recordar que no están solos. Dale me gusta a este video si sientes que la presencia de Dios ha sido tu abrigo en los momentos difíciles. Y comparte este mensaje, porque alguien más necesita saber que aunque el fuego arda y las aguas rujan, hay un refugio indestructible disponible hoy. ¿No te gustaría ser parte de ese movimiento de fe que recuerda al mundo que aún hay esperanza bajo la sombra del Altísimo? El poder de la palabra se hace más real cuando vemos sus promesas cumplirse en la historia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha demostrado una y otra vez que su presencia no evita las pruebas, pero garantiza victoria en medio de ellas. Y cada relato bíblico es una confirmación viva del mensaje de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿No es maravilloso que esta promesa no sea solo poesía, sino una realidad que se repite en la historia de los hijos de Dios? Uno de los testimonios más poderosos es el de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron arrojados a un horno de fuego por negarse a adorar una estatua. Todo indicaba que morirían en segundos, pero Dios no los libró antes del fuego. Los libró dentro del fuego. En el libro de Daniel capítulo 3, versículo 25, el rey Nabucodonosor exclamó asombrado: «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios». Jesús mismo estaba con ellos en las llamas. El fuego que debía consumirlos se convirtió en testigo de su presencia. ¿No te conmueve pensar que las llamas que creías que te destruirían pueden ser el lugar donde veas a Dios más cerca? También está Moisés frente al Mar Rojo. Detrás, el ejército de Faraón. Delante, un mar imposible de cruzar. Humanamente no había salida, pero Dios nunca ha necesitado condiciones favorables para actuar. En Éxodo capítulo 14, versículo 21 dice: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Las aguas obedecieron a la voz del Creador, y el pueblo cruzó caminando por terreno firme. Lo que debía ser su tumba se convirtió en su camino». ¿No es cierto que muchas veces Dios convierte lo imposible en el puente que te conduce a tu libertad? Otro testimonio impactante es el de José, vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente, olvidado por años, y aún así nunca estuvo solo. La Biblia dice en Génesis capítulo 39, versículo 21, «Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia». En medio del pozo, de la esclavitud y de la prisión, Dios lo acompañó hasta llevarlo al palacio. La prueba fue su escuela y la fidelidad de Dios, su diploma. Lo que parecía destrucción se transformó en destino. ¿No es increíble cómo Dios usa incluso las traiciones para colocarte justo en el lugar donde te quería bendecir? Elías también experimentó esta promesa. Cuando el hambre azotó la tierra, Dios lo envió al arroyo de Querit, donde los cuervos lo alimentaron cada día. Y cuando el arroyo se secó, el Señor ya había preparado provisión en casa de una viuda. En primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14, el profeta declara: «Jehová ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ni la sequía ni el fuego detuvieron la provisión divina». Dios no quitó la crisis, la atravesó con ellos. ¿No es cierto que cuando Dios promete estar contigo, hasta en el desierto hay pan y aceite? ¿Y qué decir de David? Perseguido, cansado, exiliado, rodeado de enemigos. En una ocasión escribió en Salmo capítulo 23, versículo 4: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». David entendió que la clave no era evitar el valle, sino caminarlo en compañía del pastor. Por eso pudo cantar en cuevas y adorar en la soledad. Cada batalla
fue una oportunidad para ver a Dios como su defensor. ¿No es esta la misma verdad que puede sostenerte hoy cuando el miedo amenaza con paralizarte? También encontramos la historia de Ana, una mujer estéril que lloraba amargamente por su imposibilidad de concebir. En primer libro de Samuel capítulo 1, versículo 10, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero su llanto se transformó en propósito, porque Dios le dio a Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. Dios no la libró del dolor de esperar, pero estuvo con ella en la espera. ¿No te conmueve pensar que incluso en tus temporadas de silencio, Dios está gestando promesas que aún no puedes ver? El apóstol Pablo vivió su propio fuego y agua en múltiples ocasiones: azotes, naufragios, cárceles, hambre y soledad. Pero en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 17 testifica: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Pablo no fue librado de la cárcel, pero fue acompañado por la gracia. Y su testimonio sigue liberando almas siglos después. Lo que parecía una derrota fue el canal para llevar esperanza al mundo. ¿No es cierto que a veces Dios no cambia el lugar, sino el propósito de ese lugar? Y uno de los testimonios más conmovedores es el de Jesús mismo. El Hijo de Dios enfrentó la cruz, el dolor, la traición y el abandono. Pero incluso en el momento más oscuro, el Padre estaba cumpliendo su propósito eterno de redención. En Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, Jesús dijo: consumado es. No fue un grito de derrota, fue el rugido de una victoria cumplida. El fuego de la cruz no lo consumió, lo convirtió en luz para toda la humanidad. ¿No es asombroso que aquel que atravesó la muerte hoy camina contigo en medio de tus pequeñas tormentas? Y también hubo otros, menos mencionados, pero igualmente valientes. Agar, que encontró un pozo en el desierto gracias a un ángel. Noé, que vio llover cuando nunca había llovido y confió. Ruth, que siguió a Dios aún sin entender su plan. Y María, la madre de Jesús, que creyó sin ver y sostuvo la promesa en su vientre. En cada uno, el fuego no los consumió y las aguas no los ahogaron, porque la presencia de Dios fue su escudo y su destino. ¿No es hermoso ver que todos los caminos de fe, sin importar lo distintos, llevan al mismo punto: Dios con nosotros? Cada una de estas historias es un espejo donde puedes verte reflejado. Puede que tu horno no sea literal, ni tu río sea físico, pero tu alma entiende lo que es sentirse acorralado. Sin embargo, si Dios estuvo con ellos, también está contigo, porque su carácter no cambia, su promesa no expira y su presencia no se retira. Las aguas que hoy enfrentas serán el testimonio que mañana contarás. ¿No te gustaría que tu historia sea una más en la lista de los que descubrieron que Dios es fiel incluso cuando todo arde? Por eso, escribe en los comentarios esta declaración de fe. Así como Dios estuvo con ellos, también está conmigo. Y si este mensaje ha fortalecido tu corazón, dale me gusta como señal de gratitud al Dios que no abandona a sus hijos. Porque el mismo que estuvo con José, con Moisés, con David y con Jesús, hoy camina contigo y promete lo mismo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿No es esta la promesa más bella jamás pronunciada? El miedo es el fuego silencioso que más vidas consume. No se ve, pero arde por dentro. No siempre grita, pero ahoga lentamente la esperanza. Y sin embargo, Dios, en su amor perfecto, nos dejó una promesa que atraviesa las eras. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Isaías capítulo 43, versículo 2. Esta promesa no solo habla de protección, sino de libertad. Porque el verdadero enemigo no siempre es la tormenta, sino el miedo que te hace creer que no saldrás de ella. ¿No es cierto que muchas veces el temor llega antes que el fuego y te hace rendirte sin haber luchado? El temor tiene muchas caras.
Se disfraza de ansiedad, de duda, de culpa o de inseguridad. Pero su raíz es siempre la misma, la ausencia de confianza en la presencia de Dios. Cuando no percibimos su cercanía, el miedo toma el trono. Por eso la Escritura repite tantas veces, no temas. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la misma voz, el mismo corazón, la misma promesa que sostiene al creyente cuando todo parece perderse. ¿No te da consuelo saber que la razón para no temer no está en ti, sino en Él? El miedo paraliza, pero la presencia de Dios moviliza. El miedo encierra, pero su amor abre caminos. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, leemos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios no solo te dice, no tengas miedo, te da una herramienta para expulsarlo, su amor perfecto. Cada vez que recuerdas cuánto te ama, el temor retrocede. ¿No te has dado cuenta de que cuando meditas en su amor, las cosas que antes te angustiaban parecen perder poder? El miedo no puede coexistir con la fe. Son fuerzas opuestas que luchan por ocupar el mismo espacio. Cuando una entra, la otra sale. Pero hay una clave, la fe no se fabrica, se alimenta. Cada vez que te acercas a Dios, la fe crece. Y cuando te alejas, el temor regresa. Pedro lo vivió cuando caminó sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, el mar se volvió firme bajo sus pies. Pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. En Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 31, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No fue el viento lo que lo hundió, fue el miedo. ¿No es cierto que muchas veces el peligro no está fuera, sino dentro de la mente que ha olvidado quién camina al lado? La libertad del temor comienza cuando decides confiar más en la presencia de Dios que en la intensidad de tus circunstancias. Las aguas pueden ser profundas, pero Él camina contigo. El fuego puede arder, pero Él lo limita. En Salmo capítulo 27, versículo 1, el salmista proclamó, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La pregunta no busca respuesta, busca despertar convicción. Si Dios es tu luz, no hay sombra que pueda dominarte. ¿No te llena de fuerza pensar que el miedo se disuelve en cuanto su luz entra en tu corazón? El temor también se alimenta de lo que escuchamos. Por eso, cuidar tu entorno espiritual es vital. Si te rodeas de voces de duda, tu fe se debilita. Pero si te rodeas de la palabra, tu espíritu se fortalece. En Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo enseña, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que escuchas determina lo que crees, y lo que crees determina lo que sientes. Si llenas tu mente de promesas, el miedo no encontrará espacio. ¿No te gustaría reemplazar cada pensamiento de temor por una verdad que libere tu alma? Hay un tipo de miedo más profundo, el miedo a fracasar o a no ser suficiente. Pero Dios no te mide por tus logros, sino por tu fe. En Josué capítulo 1, versículo 9, Él dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No importa si el camino es incierto. Si Dios está contigo, estás en terreno seguro. ¿No es alentador saber que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar con Dios a tu lado? Hay quienes viven esclavizados por el miedo al pasado. Errores, heridas, decisiones que todavía pesan. Pero la presencia de Dios no solo protege tu futuro, también redime tu historia. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, se nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No hay sombra del pasado que pueda dominar a quien camina bajo la luz del perdón. ¿No es liberador saber que el fuego de la culpa fue apagado por la gracia de Cristo?
El miedo a la muerte también ha gobernado la humanidad, pero Jesús lo venció. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice que Él participó de nuestra carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo no solo venció la tumba, rompió el poder del miedo que ella representaba. ¿No te da paz saber que ni siquiera la muerte puede separarte del amor de Dios? Ser libre del temor no significa que nunca sientas miedo, sino que ya no te gobierna. Significa que cuando el miedo toca tu puerta, la fe responde. Que cuando la ansiedad intenta invadir, tú recuerdas, Él está conmigo. Porque cuando su presencia llena el alma, no queda espacio para el pánico. En Salmo capítulo 56, versículo 3, el salmista lo resumió así: en el día que temo, yo en ti confío. No dijo que no tendría miedo, dijo que sabría qué hacer con él. ¿No es esta la clave de una vida en paz, convertir el temor en motivo para confiar más? Hoy quiero invitarte a un acto de libertad. Piensa en aquello que te ha robado el sueño, en ese miedo que te paraliza o esa ansiedad que parece repetirse. Ahora dilo con voz firme: no temo porque Dios está conmigo. Escríbelo también en los comentarios, no como frase, sino como declaración. Cada palabra de fe es una cadena que se rompe. Y si este mensaje ha traído luz a tu corazón, dale me gusta y compártelo, porque alguien más necesita recordar que el miedo no tiene poder sobre quien vive acompañado por el Dios eterno. No es hora de dejar que su presencia reemplace cada sombra de temor en tu vida. Vivir bajo la promesa de Isaías, capítulo 43, versículo 2, no significa esperar a que llegue una tormenta para buscar a Dios, sino mantener su presencia activa en cada día, en cada pensamiento y en cada decisión. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No fue escrita solo para los días difíciles, sino como una declaración constante. Él siempre está contigo. Pero para experimentar esa realidad necesitamos desarrollar hábitos que mantengan encendido el fuego de la comunión. ¿No es cierto que los momentos más poderosos de fe nacen cuando hacemos de la presencia de Dios una costumbre y no una emergencia? El primer hábito es la oración intencional. No una oración rápida o automática, sino una conversación consciente con el Padre. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, apartaba tiempo para orar. En Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, que vivía en perfecta comunión con el Padre, necesitaba momentos de oración, ¿cuánto más nosotros? La oración no solo te conecta, te alinea, y mientras más hablas con Dios, más natural se vuelve escucharlo. ¿No es reconfortante saber que la voz que calma el mar también puede calmar tu mente cada mañana? El segundo hábito es la meditación en la palabra. No hay mejor manera de mantener la presencia de Dios que llenando tu mente con su verdad. En Salmo capítulo 1, versículo 2, se describe al justo diciendo: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La meditación no es leer rápido, es dejar que cada palabra te hable. Cuando memorizas promesas, las conviertes en escudo. Y cuando piensas en ellas durante el día, tu espíritu se fortalece. ¿No es hermoso que cada versículo pueda convertirse en una semilla de paz que florece justo cuando más lo necesitas? El tercer hábito es la gratitud constante. En un mundo acostumbrado a quejarse, el corazón agradecido mantiene la puerta abierta a la presencia de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Pablo dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no niega la dificultad, la redime. Cuando agradeces por lo poco, reconoces al dador por encima del regalo. Y donde hay gratitud,
hay gozo, y donde hay gozo, hay fortaleza. ¿No es cierto que el corazón más fuerte es el que aprende a decir gracias, incluso en medio de la prueba? El cuarto hábito es la adoración en lo cotidiano. No se trata solo de cantar, sino de vivir con una actitud de reverencia. La adoración no se limita a un templo, ocurre mientras trabajas, estudias o conduces. En Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Cuando decides adorarlo en medio del tráfico, en medio de una preocupación o mientras haces tus tareas, conviertes lo ordinario en altar. ¿No es poderoso saber que cada momento puede transformarse en un encuentro con el Eterno? El quinto hábito es la obediencia. Nada fortalece más la presencia de Dios en tu vida que caminar en su voluntad. Jesús dijo en Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La obediencia no es esclavitud, es el lenguaje del amor. Cada vez que eliges lo correcto por amor a Dios, su presencia se profundiza en ti. Y esa obediencia produce paz, porque quien obedece descansa. ¿No te gustaría vivir en esa serenidad que solo tienen los que saben que están caminando en el centro de su voluntad? El sexto hábito es la comunión con otros creyentes. La fe florece en comunidad. En Hechos capítulo 2, versículo 46, se nos dice que los primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La presencia de Dios se multiplica donde hay unidad. Cuando compartes fe, compartes fuego. Y cuando oras con otros, las llamas del Espíritu se avivan. ¿No es cierto que en los momentos donde sientes más debilidad, una palabra de un hermano puede devolverte la esperanza? El séptimo hábito es el silencio devocional. Vivimos en un mundo de ruido, pero la voz de Dios no grita, susurra. En Salmo capítulo 46, versículo 10, dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud espiritual no es pasividad, es atención. Es apagar los ruidos del mundo para escuchar el latido del cielo. A veces, la mayor revelación llega no cuando hablas, sino cuando escuchas. ¿No te ha pasado que en un momento de silencio sagrado sientes que el alma se acomoda en paz sin explicación? El octavo hábito es declarar fe en voz alta. La fe no solo se piensa, se pronuncia. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu día, estás estableciendo el ambiente espiritual antes de que el mundo lo haga por ti. Comienza cada mañana diciendo: El Señor está conmigo, nada me vencerá hoy. Y verás cómo tu ánimo cambia, tu mente se aclara y tu corazón se fortalece. ¿No te gustaría que tus palabras fueran la llave que abre el cielo sobre tu día? El noveno hábito es servir a los demás. La presencia de Dios no se guarda, se comparte. Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículo 40, En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Servir es una forma de adorar. Cada acto de amor, cada gesto de bondad, cada palabra de aliento se convierte en canal donde Dios fluye. Y cuando das, su presencia se multiplica. ¿No es cierto que los corazones más llenos de Dios son los que más se vacían por amor? Finalmente, el décimo hábito es el descanso en la fe. Hay quienes oran, adoran y obedecen, pero no descansan. Sin embargo, Dios también manda reposar. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, Él le dijo a Moisés: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El descanso es una forma de confianza. Cuando decides soltar lo que no puedes controlar, estás diciendo: Señor, creo que estás en medio de mis aguas. Y esa rendición abre paso a la paz. ¿No es hermoso pensar que descansar también puede ser una forma de adoración?
Todos estos hábitos son como ladrillos invisibles que construyen el refugio donde habita la presencia de Dios. La oración te conecta, la palabra te guía, la gratitud te eleva, la adoración te transforma, la obediencia te afirma, la comunidad te fortalece, el silencio te enfoca, las declaraciones te activan, el servicio te expande y el descanso te equilibra. Y cuando los practicas cada día, el fuego deja de intimidar y las aguas dejan de asustar. ¿No te gustaría que cada día de tu vida se convirtiera en una conversación continua con Dios? Por eso te invito a escribir en los comentarios: quiero vivir en la presencia de Dios cada día. Esa frase es más que una intención, es un pacto. Y si este mensaje te ha hablado, dale me gusta y compártelo, porque alguien más necesita recordar que la presencia de Dios no es un lugar al que se va, es una vida que se vive. ¿No te emociona saber que cada respiración puede ser un encuentro con el Dios que prometió acompañarte en el agua y en el fuego? A lo largo de este mensaje hemos caminado entre aguas profundas, cruzado ríos imposibles y sentido el calor del fuego. Pero en cada escena una verdad permaneció intacta: Dios nunca nos deja solos. Y esa es la esencia eterna del Isaías capítulo 43, versículo 2, donde el Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No se trata de si habrá pruebas, sino de quién estará contigo cuando lleguen. Y la respuesta es la misma desde el principio de los tiempos: Él estará contigo. ¿No es esa la certeza que el alma más necesita para seguir caminando? Esta promesa no es solo consuelo, es identidad. No somos los que huyen de las pruebas, somos los que atraviesan las pruebas acompañados por Dios. La diferencia entre el temor y la victoria no está en la ausencia de fuego, sino en la conciencia de su presencia. Porque donde Él está, el fuego purifica, no destruye. El agua limpia, no ahoga. La tormenta enseña, no derrota. ¿No te llena de esperanza saber que el mismo Dios que camina contigo hoy ya vio el final de tu historia y lo escribió en victoria? Quizás ahora mismo estás pasando por un río que parece interminable o por un fuego que no da tregua, pero esta palabra llega a recordarte algo. No estás en ese lugar para morir, estás allí para ser testigo. Testigo de su fidelidad, de su poder y de su amor que no abandona. A veces creemos que la prueba es un castigo, cuando en realidad es el escenario donde Dios revela su rostro. Los 3 jóvenes hebreos no vieron a Jesús en el palacio, lo vieron en el horno. Daniel no vio al ángel en su habitación, sino en la fosa. Pedro no vio la mano del Señor en la calma, sino en medio de la tormenta. ¿No será que lo que estás viviendo hoy es la oportunidad para experimentar a Dios de una forma nueva y personal? El secreto no está en pedir salir del fuego, sino en pedir ver a Dios dentro del fuego. Porque cuando lo ves allí, el fuego ya no duele, se convierte en altar. Y cuando aprendes a reconocerlo en medio de las aguas, dejas de temerles, porque sabes que incluso las corrientes más fuertes terminan obedeciendo su voz. En Salmo capítulo 29, versículo 10, se nos recuerda: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como Rey para siempre. Él sigue teniendo control, incluso cuando todo parece desbordarse. ¿No es maravilloso saber que el caos que te asusta sigue bajo su autoridad? En cada historia que hemos leído y en cada oración que hemos hecho, hay un mismo hilo invisible: la presencia de Dios como refugio. Pero esta promesa no debe quedarse en palabras, debe transformarse en práctica. Por eso quiero dejarte un secreto espiritual poderoso, una acción sencilla que puede cambiar tu manera de vivir la fe. Cada mañana, antes de comenzar tu día, repite esta frase con intención y convicción: hoy caminaré con Dios y ninguna llama me consumirá. Hazlo mientras te vistes, mientras conduces, mientras respiras. No se trata de una fórmula,
sino de un recordatorio. Las palabras que pronuncias abren camino. Cuando declaras la verdad de Isaías, capítulo 43, versículo 2, estás estableciendo en tu mente que la presencia de Dios es tu abrigo antes de que lleguen las pruebas. ¿No te gustaría despertar cada día bajo esa certeza inquebrantable? La fe no elimina las dificultades, pero cambia cómo las enfrentas. Antes temías las aguas, ahora sabes que ellas también te obedecen. Antes huías del fuego, ahora sabes que Él ya está dentro de él. Antes dudabas del mañana, ahora sabes que el mismo Dios que estuvo contigo en el pasado estará esperándote en tu futuro, porque su promesa no tiene fecha de caducidad. Él sigue diciendo: yo estaré contigo, como si fuera la primera vez. ¿No es esa la promesa más estable en un mundo tan cambiante? Y cuando mires atrás, te darás cuenta de algo hermoso. No solo sobreviviste, maduraste. No solo resististe, creciste. No solo fuiste defendido, fuiste transformado. Las aguas no fueron tu final, fueron tu bautismo hacia una nueva fe. El fuego no fue tu ruina, fue el taller donde Dios moldeó tu carácter. Cada lágrima que derramaste fue semilla de sabiduría. Cada noche de soledad fue cita divina. Cada silencio de Dios fue preparación para una palabra mayor. ¿No es increíble que incluso lo que dolió terminó sirviendo para bien? Por eso, hoy te invito a hacer 3 cosas muy sencillas, pero profundamente espirituales. Escribe en los comentarios: Dios está conmigo en esta prueba y su presencia es mi victoria. No es una frase más, es un acto de fe público. Escribirlo es sellar lo que crees y declarar ante el cielo y la tierra que no caminas solo. Dale me gusta a este mensaje si sientes que su presencia te ha sostenido, aunque el fuego haya sido intenso. Tu clic no es un gesto digital, es un amén visual que proclama que la promesa sigue viva. Suscríbete y comparte este video con alguien que esté pasando una tormenta, porque todos conocemos a alguien que hoy necesita oír esto: que no se rinda, que no estás solo, que las aguas no durarán para siempre. Tu testimonio puede ser la antorcha que encienda fe en otro corazón. Nunca subestimes el poder de compartir esperanza. Hay personas que están a punto de rendirse, pero una palabra puede devolverles la fuerza. Y si este mensaje llega a uno de ellos, habrá valido la pena. ¿No te gustaría ser parte del ejército de almas que llevan consuelo donde hay angustia? Antes de cerrar, oremos juntos. Señor amado, gracias por tu promesa eterna en Isaías capítulo 43, versículo 2. Gracias porque no importa lo que enfrente, tú siempre estarás conmigo. Si paso por las aguas, no me ahogaré. Si atravieso el fuego, no me quemaré. Gracias porque tu presencia es mi escudo, mi refugio y mi esperanza. Hoy decido confiarte mis miedos, mis cargas y mis caminos. Declaro que nada puede separarme de tu amor y que en cada prueba estás obrando para mi bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y recuerda esta verdad final que cierra el círculo de todo este mensaje. Las aguas pueden rugir, el fuego puede arder, las pruebas pueden golpear, pero la presencia de Dios es más fuerte que todo eso. Ella no se apaga con el tiempo, no se desgasta con los años, no se retira en las noches más oscuras. Él sigue allí caminando contigo, protegiéndote, fortaleciéndote, amándote. Y cuando llegues al otro lado de tus aguas, mirarás atrás y dirás con certeza: Él cumplió su palabra, porque la promesa que comenzó al inicio de este mensaje sigue siendo verdad al final. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y esa promesa nunca dejará de cumplirse. ¿No es esa la paz más grande que puede tener un corazón humano?